A nombre de la Fundación para el Progreso en Valparaíso quiero darles la bienvenida. Esta es una actividad que salió del cielo gracias a la Fundación Jaime Guzmán y a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que ahí yo creo que Rosa María les puede contar un poco más que todo lo que hacen por la libertad en la región. Pero antes de eso, bueno, me gustaría comentarles un poquito, sobre todo a los que nos visitan en este reloj Turri por primera vez, qué es lo que hace la Fundación para el Progreso. Nosotros tenemos dos ejes de acción. El primero es la formación del pensamiento crítico. Para eso tenemos charlas, seminarios, instancias de debate, en donde los jóvenes, más que revelarles una verdad anterior a ellos, formamos su capacidad de poder enfrentarse a la realidad y poder, obviamente, tener una postura crítica frente a eso. Y el segundo eje, que tiene mucha relación con esta oficina acá en Valparaíso, es el eje de cultura. Nosotros creemos que para poder transmitir las ideas de la libertad, por supuesto que son muy buenos los libros, las charlas, los seminarios, los gráficos de oferta y demanda, pero también nos hemos dado cuenta que eso no basta. Y desde esta oficina se generan una serie de productos artísticos que transmiten de alguna u otra forma los ideales de una sociedad libre. Tenemos una obra de teatro pronto a estrenarse ahora en mayo. A muchos yo creo que ya les he hablado de ella y Rafael también les va a comentar porque es parte de un proyecto que estamos armando en la Fundación. Tenemos una obra itinerante infantil que la llevamos a los cerros, a lugares vulnerables, transmitiendo a los niños también desde chicos cuáles son las dinámicas de organización, de autonomía social, etc. Y por supuesto que también tenemos exposiciones fotográficas, infográficas y una serie de actividades artísticas que de alguna u otra forma, creo yo, quizás viene un poco de cerca, son una innovación dentro de los centros de estudio en Chile. Creo que somos los primeros que estamos tratando de ocupar vehículos más sensibles, más de guata, no necesariamente solo por el intelecto, para poder transmitir de manera mucho más amplia las ideas en las que nosotros creemos, las ideas de una sociedad libre, próspera, digna y en paz. Sin mayor preámbulo, los quiero dejar con Rafael Rincón. Rafael es el director de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Fundación para el Progreso. Él es venezolano y creo que, sobre todo hoy en día, no es neutral no decirlo. Creo que es importante, sobre todo por la conversación que se va a dar entre un venezolano y una cubana. Creo que el testimonio que pueden darnos ellos es muy importante para el Chile de hoy. Y bueno, Rafael es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, es doctor en estudios americanos y además, como les conté, es director de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Fundación. Rafael, por favor. Pueden aplaudir, pueden aplaudir. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Me alegra mucho ver este sitio lleno. Gracias a todos por asistir, por darse el tiempo de venir acá, incluidos también a las personas que nos están viendo vía streaming, dentro y fuera de Chile también. Muchas gracias también a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y a la Fundación Jaime Guzmán por el generoso ofrecimiento para incluir esta actividad en la agenda. Y finalmente un agradecimiento a los equipos de FDP Valparaíso, que son los dueños de casa hoy, y Santiago también, que están a cargo también de la cuestión técnica de transmisión, por la organización entonces de este encuentro. Solo un par de puntos antes de empezar a hablar con Rosa. Quiero anunciarles que esta es oficialmente la primera actividad que tenemos con nuestro naciente proyecto Havel. El nombre se debe a Václav Havel, dramaturgo, disidente, muchos de ustedes quizás lo recuerden o lo habrán escuchado, ícono de la caída del comunismo en Europa Central y del Este. Fue disidente durante la época justamente del comunismo checoslovaco, presidente de la extinta Checoslovaquia y luego de la República Checa. Havel fue un hombre muy comprometido con los derechos humanos, con la democracia, con la libertad, con la sociedad civil también. Seguramente vamos a hablar en algún momento un poco de él hoy con Rosa, por varias razones. Y bueno, le dejo también el recordatorio de que viene pronto una obra de teatro que se llama Burócrata, inspirada en el teatro del absurdo de Havel. Finalmente, antes de entonces comenzar, les quiero presentar a Rosa María Payá. Rosa María Payá preside la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, presente en 23 países de la región, y es directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana. Trabaja por fomentar la solidaridad internacional con Cuba y buscar justicia por el asesinato de su padre, Osvaldo Payá, Premio Sájarov del Parlamento Europeo y 5 veces nominado al Premio Nobel de la Paz.
En la actualidad coordina la campaña internacional Cuba Decide, un proyecto que también seguramente vamos a hablar hoy, que busca la realización de un plebiscito en favor de las elecciones libres y plurales en Cuba por primera vez en 67 años. Es licenciada de Física, egresada de la Universidad de La Habana y egresada también de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., de los programas Global Competitive Leadership y Summer Institute on the Constitution. Es activista pro democracia y ha dirigido actividades de la sociedad civil dentro de Cuba desde el año 2009. Formó parte del equipo coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación. Se ha desempeñado como miembro del Consejo de Redacción del Somos Liberación, publicación del MSL, y fue jefa de la sección de la revista católica Ixtis. Ha participado en diversos foros internacionales, desde 2013 como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Senado de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la Cumbre de las Américas y varios parlamentos nacionales. Y con Rosa, bueno, nos encontramos en Praga hace poco, el año pasado, justamente en el Fórum 2000, que es una de las conferencias globales más importantes donde asisten, bueno, intelectuales, líderes políticos de los más importantes de todo el mundo. Bien, Rosa, bienvenida. Muchas gracias por visitarnos hoy. Rosa, yo quisiera comenzar para ponernos un poco al día y poner en contexto el asunto con la situación actual de la isla, ¿no? Más allá de lo que ocurrió después de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, parte de eso lo conocemos, el periodo especial y todas estas cosas. En los últimos años, desde 2006, ha habido también muy importantes cambios. Una es esa del retiro de Fidel Castro, por lo menos de la parte frontal del gobierno. Eso fue justamente el año 2006, cuando Raúl asume el liderazgo principal, ¿no? Por lo menos visible. Y además de eso, la muerte de Fidel Castro, hace muy poco. ¿Cómo está la situación de la isla? Me refiero a la situación sobre todo económica, la situación de la calle, la vida cotidiana. Es decir, ¿cómo es la vida cotidiana de un cubano hoy? Sí, muchas gracias por invitarme, Rafael. Muchas gracias a la Fundación y a ustedes por estar aquí hoy, por escuchar un poco sobre la realidad cubana, que lamentablemente se parece últimamente a la realidad venezolana, más bien al revés. Se está emulando desde Venezuela un modelo fracasado. La realidad cubana no ha variado sustancialmente por la desaparición física de Fidel Castro o por el acercamiento con Estados Unidos. Y la razón por la que no ha variado es porque no hay un espacio de participación para la ciudadanía, entendido como cualquier espacio de participación alternativo a las líneas del Partido Comunista, ¿no? Alternativo a lo que desde el poder se entiende como el orden de las cosas y la manera también de proyectarse públicamente. La vida de los cubanos está marcada por la falta de derechos, está marcada por la ausencia de la autogestión, no porque los cubanos no tengan imaginación y un carácter emprendedor, sino porque simplemente no tienen los derechos para ejecutar este emprendimiento, ¿no? Para salir adelante con el fruto de su trabajo. Por poner un ejemplo, los cubanos no tienen personalidad jurídica, o sea, que en un escenario en el cual Estados Unidos decide comportarse como se comportan el resto de los países del mundo con respecto a Cuba y abrir espacios para la inversión extranjera, los ciudadanos cubanos en realidad no tienen cómo beneficiarse directamente de ese intercambio, porque, entendido desde la democracia, no son ciudadanos. O sea, si un inversionista norteamericano quiere abrir un hotel en La Habana, en la casa de un cubano, cualquiera, simplemente no puede hacerlo porque no tiene cómo entenderse con él. No existe legalmente en términos económicos en Cuba, por tanto, solamente puede tener este tipo de emprendimiento, solamente puede tener un negocio en Cuba, solamente puede tener una empresa en Cuba, el régimen castrista. O sea, la familia Castro, algunos privilegiados muy cercanos al grupo de generales en el poder, y de hecho, de acuerdo a la ley, tienen el 50% más uno de las acciones. Los inversionistas extranjeros, todos, sean americanos o sea Meliá, solamente pueden ser dueños del 49% de las acciones. La distensión es solamente para hacer énfasis en el hecho de que un cambio de política de la administración de los Estados Unidos no
redunda en un proceso de democratización en Cuba, porque simplemente no es un problema con Estados Unidos lo que pasa en Cuba. El drama cubano y el conflicto cubano se da entre el grupo de generales en el poder, entre el totalitarismo y sus representantes, y un pueblo en la miseria que vive sin derechos y excluido de la vida pública, excluido de la participación social por casi 58 años, ¿no? Tan excluido que ni tan siquiera tiene acceso a la información. Me preguntas cómo vive un cubano, cómo se conecta a Internet un cubano al día de hoy. Es, por ejemplo, imposible, no existe el servicio en Cuba mediante el cual en una casa de familia pueda contratarse una cuenta de Internet. Ni teniendo mucho dinero yo puedo ir a una empresa y pedir que me pongan servicio de Internet en la casa. Lo que ha hecho el gobierno recientemente ha sido en decenas de parques públicos, quizás unos pocos cientos, yo creo que no tanto, parques públicos en todo el territorio nacional han abierto hotspots, o sea, puntos Wi-Fi donde los cubanos pueden ir a conectarse. Para conectarse durante una hora, o sea, una hora de conexión cuesta alrededor de $2. $2 es lo que gana un cubano con mucha suerte en un día. El salario promedio de los cubanos es menos de $40 al mes. Una botella de aceite cuesta $2. Y esta conexión de una hora es una tarjeta que se compra en una empresa del gobierno cubano, como son todas las empresas en Cuba. Y en el momento de comprar la tarjeta, lo que se compra en realidad es un código numérico para poder conectarse. Pero ese código numérico está conectado a su vez a la cédula de identidad. Yo tengo que entregar mi cédula de identidad para comprar el password, para conectarme durante una hora que me cuesta el salario de un día y que además está totalmente vigilada por alguien en el régimen que sabe qué cédula de identidad se está conectando, en qué momento, qué páginas está visitando y probablemente tienen un acceso mucho mayor, dada no solamente la censura, sino los mecanismos de vigilancia que existen del poco acceso a la información que hay, ¿no? Esta es la manera en la que los cubanos pueden informarse, ¿no? Prohibitiva para la mayoría de los cubanos por un problema económico y simplemente no constituye el reconocimiento del derecho al acceso a la información que tenemos en tantos seres humanos o del derecho humano que Naciones Unidas acaba de decir que constituye el acceso a Internet en el mundo, ¿no? Esta es la vida de los cubanos, ¿no? Simplemente no tienes las riendas de tu propia vida, ¿no? No puedes tomar decisiones trascendentes que pueden ir desde el tipo de educación que reciben tus hijos hasta el centro de trabajo al que irás a laborar cuando termines la universidad, los que tienen la suerte de ir a la universidad o cuando termines tus estudios, porque ¿cómo? Los estudios en Cuba son públicos, es decir, como los cubanos no tienen que pagar directamente por la educación, pagan de manera indirecta. Ya les conté cuál es el sueldo promedio de un profesional cubano. Entonces el Estado, el régimen, se instituye como el gran donante, como el gran abastecedor de educación y de salud, aunque ambos sistemas estén colapsados, y por tanto vas a ir a trabajar allí donde ese régimen lo necesite o donde ese régimen determine. Y de esa manera determina casi todas las dimensiones o expresiones que son naturalmente libres, porque somos seres humanos, o porque así lo entendemos desde los países libres, ¿no? Desde la democracia. No. Y Rosa, se pensaba o existe la idea de que retirado Fidel de la parte más pública, ¿no? A la cabeza del gobierno, y con la entrada de Raúl iba a existir algún tipo de cambio, ¿no? Y que Raúl era un hombre mucho más pragmático y que esos cambios se iban a traducir eventualmente en una especie de apertura gradual. ¿Eso se ha producido algo? De pronto he escuchado, se han abierto o se ha permitido abrir algunos negocios, algunas cosas. Cuéntanos un poco más de eso que quizás no entendemos muy bien acá en Chile. Bueno, ser pragmático no es virtud. Raúl Castro es distinto de su hermano, no porque sea menos criminal o
o porque sea menos mafioso, ¿no? Recordemos que además llega de manera dinástica al poder. Los cubanos nunca escogieron a Fidel Castro, tampoco escogieron nunca a Raúl Castro. Su reinado se diferencia del de su hermano en los mecanismos de represión. Es decir, ellos no decidieron matar a mi padre hasta que Raúl Castro llegó al poder, por ejemplo. Y también en un intento por presentarse a la comunidad internacional como eso, como el reformista. Ahora recordemos que hay muchos modelos alternativos a seguir. ¿Alternativos a qué? Alternativos a la democracia, alternativos al Estado de Derecho. Y muchos modelos que están siendo implementados ahora mismo en el planeta, ¿no? Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Uzbekistán, ahí está el desastre venezolano. Y mi percepción es que el totalitarismo comunista es adoptado por estos generales criminales simplemente desde el punto de vista de la conveniencia política, ¿no? ¿Qué sistema le permite a Fidel Castro garantizarse el poder de manera absoluta y eterna? Bueno, un totalitarismo comunista en el cual le podía vender el país a la Unión Soviética y ser abastecido totalmente desde la URSS. ¿Qué sistema le va a permitir a Raúl Castro y a sus herederos, o piensan ellos que les va a permitir mantener sus privilegios y mantenerse en el poder? Bueno, quizás pueda ser ir un poco más en la dirección de un Estado corporativo militar en el cual, de todas maneras, no garanticen o no reconozcan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el momento en que un sistema totalitario reconoce la existencia del otro, y por eso en Cuba no hay ciudadanos, porque en el momento en que reconocen la existencia del otro, dejan de existir como totalitarios y su poder entonces está en riesgo. Porque lo que sí es una realidad es que los seres humanos naturalmente tendemos a comportarnos de manera libre, ¿no? Tendemos a buscar el espacio de libertad en el cual podamos autogestionarnos, en el cual podamos prosperar con el fruto de nuestro trabajo, buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente. Por tanto, aunque sean 60 años de opresión y aunque esto implique un daño a nivel antropológico, como dicen muchos en Cuba, estamos hablando de seres humanos viviendo bajo opresión, que están en todo momento rebelándose contra esa opresión y están en todo momento siendo reprimidos por el régimen. Es decir, el totalitarismo en Cuba se sostiene a partir de la represión, se sostiene a partir del miedo y de estar hablando absolutamente solos. En ningún momento el régimen reconoce la existencia de la otredad, de la alternativa. Los elimina, los mete en prisión, pero no los reconoce jamás. Y en este sentido es muy importante la presión internacional. Por eso es tan importante que se pronuncien desde los gobiernos. Por eso es tan importante que la señora Bachelet tome partido de una vez y por todas con respecto al drama cubano, que nos diga si está a favor del derecho a decidir de los cubanos, si está a favor de la realización de un plebiscito en Cuba, y así suceda también en el resto de las democracias, así suceda también desde Estados Unidos. No tiene que ver con entrar en una relación de intercambio con el régimen, tiene que ver con apoyar a los que son los oprimidos en esta historia, que son los cubanos. Rosa, voy a preguntarte ahora por dos países que son de alguna forma importantes para Cuba en buen sentido, ¿no? Es decir, de varios sentidos. Uno es Estados Unidos, ¿no? El punto, ha habido un cambio de gobierno también. Ahí te voy a preguntar qué expectativas ven los cubanos en este cambio de gobierno de Obama-Trump. Y el otro punto es la situación venezolana. Especialmente en los últimos años Venezuela ha tenido no sé si Venezuela una influencia en Cuba o más bien Cuba una influencia en Venezuela, parece que más bien lo último, pero sí una importancia económica, ¿no? Que eso es clave, ¿no? Y bueno, claramente ha ocurrido este cambio en Estados Unidos y está la situación venezolana muy complicada, que ha pasado aparentemente de aquella ofensiva revolucionaria continental a defender casi la última trinchera y sobrevivir en la medida que puedan, ¿no? ¿Cómo está afectando eso a Cuba? ¿Y qué expectativas tienen ustedes con respecto a estos dos puntos? Sí, en efecto, yo creo que se ha logrado
un viraje en algunas zonas de nuestra región que parecían en control total del Foro de Sao Paulo y que ahora aparecen como países democráticos o con gobiernos que no pertenecen al foro y por tanto no tienen la pretensión de instaurar el socialismo del siglo XXI que sabemos los trastornos que ha traído en la región. Me distiendo un segundo para contar algo que ustedes seguro saben, ¿no? En 1990, cuando estaba colapsada la Unión Soviética y por tanto se cortaba el abastecimiento que tenía el régimen cubano y que le permitía sobrevivir y que le permitía además infiltrar al resto de la región, que le permitía entrenar a los movimientos guerrilleros, que le permitía adentrarse en los movimientos sociales latinoamericanos, infiltrarse de la manera que está infiltrado al día de hoy. En ese momento a Fidel Castro no se le ocurrió otra cosa que, junto con Lula da Silva, crear el Foro de Sao Paulo, que es, como ustedes conocen, una plataforma de partidos políticos de izquierda, algunos de ellos muy respetables, otros de ellos movimientos guerrilleros, ¿no? Como puede ser la FARC o como pudo ser el FMLN, ¿no? Desde esta plataforma se ayudó a llegar al poder a Hugo Chávez y desde 1998, con los recursos del pueblo venezolano, comenzó una ofensiva que conllevó a que hace 2 años, cuando uno miraba el mapa de América Latina, no solamente estuvieran en su mayoría partidos del Foro de Sao Paulo en el poder, sino que esto se tradujera en un elevado nivel de impunidad para estos regímenes en toda la región y especialmente para el gobierno cubano. Esa situación ha cambiado un poco en los últimos años, pero eso no significa que el nivel de coordinación de estas entidades no siga siendo un hecho, ¿no? La última reunión fue en Managua en enero de 2017, ¿no? Y constituye una amenaza a la estabilidad democrática de la región. Definitivamente el abastecimiento que viene desde Venezuela se está cortando, se acabaron los recursos del pueblo venezolano, porque eso hacen los regímenes autoritarios, eso hace también la seguridad del Estado cubana. Pero el elemento económico no es el único y, en mi opinión, no es el determinante en el sentido de un cambio hacia la democracia, ¿no? Lo vemos en China y lo vimos en Cuba en 1990, ¿no? En Cuba el hambre ha sido una realidad por muchísimos años, ¿no? Pero ha habido momentos de colapso casi total, ¿no? Y ese momento fue los 90 en Cuba, donde de hecho hubo explosiones sociales por la falta de alimentos, por las necesidades más básicas que se mantienen hasta hoy, no tan críticas, aunque muy críticas con respecto al resto de América Latina. Y el gobierno respondió con violencia, y el gobierno respondió con un éxodo masivo, abriendo las fronteras, y el régimen fue capaz de sobrevivir a esa situación económica. ¿Por qué? Porque la economía cubana y la economía del régimen no se puede juzgar como se juzga la economía de cualquier país libre. Es decir, la manera en la que sobrevive la familia Castro puede ser desde a partir del tráfico de armas con Norcorea o la venta de diamantes en África, ¿no? ¿Quién sabe cómo pueden sostenerse? Se ha documentado este tipo de ejemplos que yo estoy dando, pero en cualquier caso no es una economía transparente, no es a partir del análisis de los números de la economía cubana que vamos a saber cuán bien o cuán mal está la familia Castro. Y ellos gobiernan el país como su finca personal, y como tal se comportan, ¿no? Como tal son consecuentes, y eso tiene que ver con la pregunta sobre la diferencia entre Raúl y Fidel Castro, ¿no? Y en ese sentido no es sustantiva.
porque simplemente se trata de mantenerse en el poder y mantener los privilegios haciendo lo que sea que haya que hacer y comportándose como una mafia en el poder. Perfecto. Rosa, antes te voy a hacer una pregunta muy corta antes de pasar al próximo punto, porque creo que es bueno como aclararla. Siempre se ha dicho, por muchos años, que esa situación cubana, esa situación económica, ¿no?, que tú describes, es el producto, la consecuencia de un bloqueo. ¿Tú podrías contarnos cómo es esta tesis y es tan cierta, además? Sí. El embargo norteamericano, es decir, la ley Helms-Burton, la Liberty Act, que es más grande que el hecho de que Cuba tenga o no crédito en los bancos norteamericanos y que al día de hoy está reducida prácticamente a eso. En efecto, tiene un impacto sobre la economía cubana, no en las dimensiones que el gobierno cubano cuenta, por supuesto, pero en un momento determinado sí, en las restricciones, por ejemplo, para tener acceso a tecnología de punta, para tener acceso a algún equipamiento médico. En algunos momentos de la historia de Cuba, de hecho, constituyó un freno y constituyó una limitación para el pueblo cubano. Ahora, en ningún caso es esa la razón por la cual los cubanos viven en la miseria, entre otras cosas porque Cuba le podía comprar desde alimentos hasta medicina a cualquier otro país del mundo. De hecho, cuando el presidente Carter estuvo en La Habana en el año 2002, así lo dijo en televisión nacional, ¿no? El presidente Carter estaba abogando por el levantamiento del embargo, pero dijo muy claramente que Cuba podía comprarle medicina y alimentos a México mucho más baratas de las que se la compraba, de las que se la podría comprar a Estados Unidos, con lo cual no es el elemento que mantiene a los cubanos en la miseria, ¿no? El elemento que mantiene a los cubanos en la miseria es el régimen totalitario. Y ahí quizás respondo finalmente a la pregunta sobre qué esperamos o cómo ha impactado la política de la administración Obama y qué se espera de la administración de Trump. En mi opinión, más allá de las posiciones que podamos tomar al respecto de las diversas acciones que se tomaron desde la administración Obama, que van desde flexibilizar el embargo, o sea, por ejemplo, permitir mucho más abiertamente el turismo norteamericano, permitir las inversiones norteamericanas, sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Es decir, hechos que son muy diferentes, ¿no? Y que podemos juzgar también de manera muy distinta, ¿no? Porque Cuba, por ejemplo, sigue siendo santuario de terroristas internacionales que viven libremente en el territorio nacional, y eso es un dato técnico, ¿no? Eso es un hecho que no se entiende desde los requerimientos que en Estados Unidos tienen para tener o no un país en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero más allá de las posiciones que podamos tomar al respecto, yo creo que ha sido beneficioso en el sentido de que ha puesto nuevamente los ojos de la comunidad internacional en la isla, en la situación cubana. Y ha tenido una consecuencia no tan deseada, y es que la narrativa que se manejó desde la administración Obama, desde la administración de los Estados Unidos, fue una narrativa de normalización, que se entendió como una normalización ¿de qué? Una normalización de Cuba, como un proceso de apertura en Cuba. Y eso simplemente no es verdad, eso simplemente traiciona la realidad, ¿no? No ha habido pasos que hayan sido ejecutados desde el poder en Cuba encaminados a una normalización democrática, a un proceso de transición real. Lo que sí ha habido es un cambio de política en la administración de los Estados Unidos con respecto al régimen cubano, que simplemente no tiene los efectos deseados o no en el pueblo cubano, porque la barrera la pone el régimen, la pone las leyes del régimen. La administración Trump, como el resto de las administraciones democráticas del mundo, deberían, y nuestra petición es la misma que para la señora Bachelet, es que tomen partido por el pueblo cubano, que el engagement sea con el pueblo cubano, que la mano amiga sea extendida realmente a la ciudadanía. Y para eso, la herramienta que nosotros estamos impulsando es la realización de un plebiscito, y es prácticamente la
única herramienta que puede garantizar la oportunidad de participación para todos los cubanos en un escenario donde legalmente está absolutamente todo cerrado y en un ambiente que no permite el disenso, que no permite la expresión alternativa. Perfecto. Rosa, la situación actual de la disidencia, ¿no? y de los derechos humanos, tú has hecho un adelanto un poco, pero ahí te quería pedir precisar un poco más. ¿Qué está pasando con la disidencia cubana ahora? Y especialmente con el asunto del apoyo internacional, con la solidaridad internacional que le han mencionado también. ¿Hay presos políticos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué les está pasando? Sí, según Amnistía Internacional, hay alrededor de 81 prisioneros políticos, o sea, esos son los reconocidos por Amnistía Internacional. Durante el año 2016 hubo más de 6.000 detenciones arbitrarias documentadas, probablemente fueron muchas más. La represión también se refina, ¿no? No para ser más leve, sino para ser más perversa y más efectiva, ¿no? Es, por ejemplo, una modalidad de los últimos años del régimen, detener a los disidentes, detener a los opositores o detener a cualquiera que tenga una expresión alternativa y no presentar cargos. Y estas detenciones pueden durar desde unas horas hasta unos años, en la cual es mucho más difícil que esos cubanos que están en prisión entren en las listas de Amnistía Internacional o de las diferentes organizaciones internacionales que se ocupan de documentarlo, porque simplemente ni tan siquiera han sido enjuiciados, ni tan siquiera se les presenta cargos. Y en ese sentido, la represión en Cuba continúa intacta o peor. El coordinador dentro de Cuba del Movimiento Cristiano de Liberación, un médico de profesión, acaba de ser ahora sí condenado a 3 años de prisión por pensar diferente, por tener una expresión distinta y una estrategia para que los cubanos puedan caminar en la dirección de la democracia, como ocurre con las Damas de Blanco, como ocurre con muchas de las organizaciones de la oposición. En ningún momento la represión ha cesado y no va a cesar hasta que no se limite la impunidad. Es decir, no está en nuestras manos terminar con la represión del régimen cubano simplemente porque nosotros no somos los represores, son ellos. Lo que sí está en las manos de la comunidad internacional es limitar la impunidad con la que esta represión es ejecutada, ponerle consecuencias a los criminales de La Habana cada vez que violan los derechos humanos, que cometen crímenes de lesa humanidad. Y eso, esas manifestaciones de solidaridad lamentablemente no son tan sistemáticas, lamentablemente no son tan coherentes, lamentablemente no vemos a los gobiernos, sobre todo de América Latina o del continente, reaccionando ante los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen de La Habana, sabiendo que las posibilidades de información son muy reducidas, ¿no? Sabiendo que que nos enteramos de un número de casos, no de todos los casos, porque simplemente en Cuba no hay prensa libre, ¿no? La prensa acreditada en Cuba, por poner el ejemplo, la prensa extranjera acreditada en la isla, está sometida a los mismos chantajes que están sometidos los cubanos, ¿no? Y AP y BBC saben que en el momento que comiencen a reportar todos los días lo que nosotros decimos, en ese momento pierden su permiso para estar en Cuba. Rosa, te voy a llevar ahora a otro tema, ¿no? Tiene más que ver con tu historia personal y con tu padre, ¿no? Yo te iba a preguntar antes quién fue Osvaldo Payá, pero quiero preguntarte también quién es Osvaldo Payá. Mi papá era el líder más importante de la oposición. Es Premio Sájarov del Parlamento Europeo, 5 veces nominado al Premio Nobel de la Paz. Es el estratega detrás de Cuba Decide. Él lanza la idea de la realización de un plebiscito y es una idea a la que se llega después de una evolución y un proceso de acción y reacción con el régimen cubano, ¿no? Que comenzó mucho antes del proyecto Varela, pero que tiene un hito histórico en el proceso del proyecto Varela. ¿Qué cosa es el proyecto Varela? Es un proyecto de ley, es una iniciativa ciudadana
para modificar la ley cubana y que se garanticen en la ley ciertos derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, una ley de amnistía, la posibilidad de tener empresas privadas y una nueva ley electoral. Hay un artículo constitucional que permite a los cubanos tener este tipo de iniciativas y que pone como condición que el número de los que proponen la iniciativa legal sea mayor de 10.000. Por supuesto, este artículo constitucional nunca había sido invocado en 50 años de totalitarismo, y esto es lo que mi padre, junto a un grupo muy grande de opositores y de ciudadanos no organizados, se dieron a la tarea de realizar. Y se recogieron muchísimas más de 10.000 firmas, se entregaron alrededor de 35.000, aunque se recogieron muchas más. La respuesta del régimen cubano, en lugar de discutir el proyecto de ley, que era un proyecto de ley de hecho, porque tenía más de 10.000 ciudadanos, o sea, 10.000 electores, de 10.000 cubanos con derecho a voto, sustentándolo, en lugar de discutirlo en la Asamblea Nacional y hacer el referéndum que el proyecto de ley pedía, lo que hace el gobierno cubano es poner en prisión a todos los líderes ciudadanos del proyecto Varela, excepto a mi padre, al que asesinan unos años después. Y con esto el régimen cubano perseguía dos cosas, ¿no? La primera, neutralizar al movimiento opositor y a la ciudadanía cubana, por supuesto. La segunda, intentar cambiar las prioridades del movimiento democrático cubano. ¿Por qué? Porque de pronto era muy importante sacar a 75 héroes de la cárcel, a 75 prisioneros que de hecho estuvieron en prisión durante varios años. Uno de ellos murió en prisión en una huelga de hambre que hizo para que no lo maltrataran más, para que no lo golpearan más. Era lo único que pedía Orlando Zapata y el régimen no pudo concederlo, lo dejó morir después de 50 días en huelga de hambre. De hecho, al tercer día les retiró el agua. La segunda respuesta del régimen al proyecto Varela fue cambiar la Constitución. Para eliminar el artículo que permitía la iniciativa legal, no. Para hacer el sistema, o sea, el sistema de partido único comunista, con el partido único comunista, estoy citando la Constitución, como ente rector de la sociedad y por supuesto como el dueño de toda la industria, de todas las empresas, de todos los medios de prensa en el país, para hacer ese sistema socialista y el sistema político y social establecido en el documento que se llama Constitución, según ellos, irrevocable. Y agregaron una enmienda al artículo que en la Constitución habla sobre las modificaciones constitucionales, que explica cómo se puede modificar la Constitución, y le excepto para modificar la irrevocabilidad del carácter del sistema económico, político y social cuya eternidad está garantizada en el artículo 3. Por supuesto que esto es una aberración. Por supuesto que esto se hizo de manera arbitraria, o sea, no se le preguntó a los cubanos sí o no, ¿quieres comunismo, quieres cadena perpetua a comunismo? Eso nunca se le preguntó a los cubanos, pero ese es el documento que rige la legalidad cubana. Con lo cual, mi padre en el 2011 dice, bueno, ante esta contradicción, en primer lugar con el sentido común, en segundo lugar con la expresión legal de todos los electores que pedían cambiar un sistema, cambiar el sistema a través de la ley con el proyecto Varela, ante la contradicción también con las leyes internacionales, incluso las pocas que el régimen cubano ha adoptado, vamos a plebiscito y vamos a preguntarle a los cubanos si quieren otro sistema. Vamos a preguntarle a los cubanos si de hecho quieren elecciones libres, justas y plurales, o sea, entre varios partidos políticos. Porque si hay 1% de los cubanos que la quiere, esa constitución queda abolida. Y hace falta otra constitución, ¿no? Técnicamente comienza un proceso de transición, pero además es la línea conductora en el pensamiento de mi padre la participación ciudadana, el involucrar a la ciudadanía
en el proceso de liberación. Él decía, la liberación nacional comienza con la liberación personal. Y así entendía, por ejemplo, el proyecto Varela, ¿no? Imagínense en un lugar donde expresarse libremente puede costar desde el aislamiento social hasta perder el puesto en la universidad, hasta perder el centro de trabajo, hasta ir a prisión, hasta perder la vida. Y esas son reglas que los cubanos tienen muy claras, aunque no lo digan. Imagínense en un lugar como ese que tantos miles de personas hayan sido capaces de poner su nombre, su dirección, su número de identidad en un documento que sabían iba directamente a las arcas de la seguridad del Estado del gobierno cubano, ¿no? De los represores encargados de hacer, de cometer todas esas violaciones. Eso solamente pasa a partir de un proceso de transformación personal, ¿no? Las personas que firmaron el proyecto Varela son personas libres aunque vivan dentro de una cárcel, ¿no? Y lo son a partir de que actúan en favor de su libertad y de la libertad de los demás. Y esto también es central en la campaña por el plebiscito, reconociendo no solamente la validez técnica, que de hecho comienza institucionalmente, ya no a partir de una continuidad legal, porque no se puede dar con esa constitución aberrada, pero sí institucionalmente y pacíficamente un proceso transitorio que se puede definir, sino que también las condiciones para que ese plebiscito se dé, es decir, condiciones de acceso a la información durante un periodo previo, ¿no? Como tuvieron los chilenos, de acceso a los medios de prensa, de presencia de la comunidad internacional en la isla, de libertad de expresión, de frenado de la represión, si va a ser real el plebiscito, si va a ser creíble, todas estas condiciones deben darse. Esas condiciones ya son un ambiente de transición en un país totalitario, ¿no? Ya son un ambiente de transición cuando estamos hablando de unos criminales que han estado hablando solos por 58 años, que no reconocen la otredad, que no pueden reconocer la alternativa porque saben que ese es el principio del fin de su poder. Y nuestro énfasis en continuar esa estrategia que la anunció mi padre, pero que ha estado presente en otros momentos también en la historia del movimiento democrático cubano, es porque simplemente estamos convencidos de que la movilización ciudadana es la vía para cambiar el sistema en Cuba, ¿no? Y la manera de garantizar la oportunidad de participación, dadas las condiciones que tenemos, es la herramienta plebiscitaria. Algo que, por supuesto, no va a ocurrir a menos que logremos una coreografía efectiva de la movilización de los cubanos dentro y fuera de Cuba y la presión de la comunidad internacional y el apoyo de la comunidad internacional como un elemento muy importante, ¿no? Por supuesto que es fundamental la movilización de la ciudadanía, pero no es suficiente y lo estamos viendo en Venezuela, ¿no? 1 millón de personas en la calle no cambió un régimen. Yo creo que lo va a cambiar, pero todavía no lo ha cambiado. Y eso tiene que ver con que es en este mundo globalizado, hiperinterrelacionado, es muy importante la presión que la comunidad internacional pueda ejercer en el momento en que nos demos cuenta de que es el régimen cubano quien necesita del exterior y no el exterior quien necesita del régimen cubano. Rosa, tenemos técnicamente 8 minutos, así que te voy a hacer 2 preguntas muy precisas, pero no, si está la conversación fantástica y por eso es que se nos ha ido rápido el tiempo. Pero una de las preguntas es, Osvaldo tuvo una amistad cercana con Havel en algún momento, ¿no? Y bueno, como te comentaba, estamos teniendo este naciente proyecto Václav Havel acá en la fundación. Sé que Havel tuvo una admiración por tu padre, tremenda, y una influencia también, ¿no? Y a ambos se tenían un gran respeto. ¿Cómo fue esa amistad? Hay anécdotas bonitas, además, entre ellos. Cuéntanos un poco de eso. La proyección de Václav Havel siempre fue extraordinaria, ¿no? Fue un hombre que siendo un artista, siendo un dramaturgo, llega al poder desde su calidad de disidente y desde el principio
su diplomacia está marcada por defender lo mismo que habían logrado para los checos en el resto del mundo, y sobre todo en esos lugares donde el comunismo todavía estaba cooptando las libertades de los seres humanos que vivieran en esos lugares, ¿no? Entonces muy pronto hubo comunicación entre mi padre y Václav Havel. Ellos no se conocen hasta el año 2002, cuando mi padre sale a recibir el premio Sájarov. No lo dejaban salir desde el año 1997 y después no lo dejaron salir más nunca de Cuba. Él hace una parada en Praga, es recibido por el entonces presidente Václav Havel, y comienza una amistad mucho más cercana. Hay de hecho un epistolario que ha publicado la Václav Havel Library en Praga, y son las cartas entre mi papá y Havel, que son cartas, sí, llenas de emotividad, de pensamientos que iluminan e inspiran a los demócratas, pero también son cartas muy duras, ¿no? Donde mi padre le cuenta los problemas, los desafíos que se están viviendo en Cuba, que está viviendo la oposición cubana, y donde Havel responde con advertencias como una que voy a parafrasear, ¿no? En un momento Havel le dice a mi papá: no creas que porque los actores internacionales les ponen la mano en el hombro a los disidentes y les dicen pobrecitos, eso significa un apoyo real. Hasta que la comunidad internacional no reconozca en el movimiento opositor a sus verdaderos interlocutores, no reconozca a interlocutores reales, actores sociales, hasta ese momento no hay un apoyo real de la comunidad internacional. Y lo decía alguien que lo había sufrido en carne propia, lo decía alguien desde su propia experiencia. De hecho, nos hacen falta más Václav Havel en el mundo, ¿no? Nos hacen falta más líderes, sobre todo líderes electos o líderes de opinión, dispuestos a comprometerse con la verdad, ¿no? A vivir en la verdad, que es un concepto tan de Havel. Y es también un concepto tan humano, un concepto tan cristiano. Por eso mi papá, por eso entendían también, aunque tenían líneas de pensamiento muy diversas. Yo, por ejemplo, creo que Fidel y Raúl Castro no toman la decisión de ejecutar la sentencia de muerte que pesaba sobre la cabeza de mi padre hasta que Václav Havel no muere, hasta que Václav Havel no desaparece físicamente. Y esa es la importancia del apoyo de la comunidad internacional. Esa es la importancia de los ojos puestos en los cuerpos de los disidentes, en las vidas de los opositores, de los defensores de derechos humanos, allí donde sea que los totalitarismos comunistas o de cualquier índole estén impuestos, ahí donde sea que la represión es ejercida desde el Estado, desde el poder. La comunidad internacional tiene una responsabilidad con las vidas de esos seres humanos. Sí. Rosa, antes de pasar a las preguntas que tenemos con el público, te voy a hacer una final, ¿no? Que es: ¿está preparada Cuba para una transición? Porque el proyecto Cuba Decide es un proyecto desafiante y va encaminado, digamos, a producir un cambio. Pero ¿está Cuba preparada para una transición después de tantos años de arraigo cultural de ciertas ideas, ¿no? de más de 50 años, además de las personas acostumbradas a cierta forma de vida? ¿Cómo ves tú el futuro de Cuba en una transición? Para lo que no están preparados los seres humanos es para vivir sin libertad. No hay una sola justificación para que los cubanos no tengan derechos hoy, para que no se reconozcan los derechos ciudadanos de todos los cubanos dentro de una hora. Eso no significa que empezó la democracia, eso significa que finalmente tienen las herramientas para comenzar un proceso transitorio, para autogestionarse, para gestionar su país y para gestionar sus vidas. Y por supuesto que en tantos seres humanos, los cubanos estamos listos para hacer eso. Hoy no hay que ir a la escuela para vivir en libertad. Aprender a vivir en libertad
a vivir en libertad se aprende viviendo en libertad, se aprende ejerciendo los derechos. Por supuesto que los cubanos tienen muchas carencias, por supuesto que la ausencia del ejercicio de esos derechos es un daño que estará presente por muchas generaciones, pero en ningún momento eso descalifica al cubano en su calidad de ser humano y por tanto en su calidad de actor social, de gestor y en su capacidad de transformar la realidad. Lo único que necesitamos es la oportunidad de hacerlo. Perfecto. Bueno, Rosa, vamos ahora a pasar, después de este maravilloso privilegio que he tenido de conversar contigo, primero a conversar con el público y vamos a tener un rato, yo diría que unos 30 minutos más o menos para preguntas que tengan directamente a Rosa y para que Rosa se las pueda responder. Voy a estar yo con este micrófono, no sé si está funcionando, pero le voy a pedir un favor porque Rosa, que además ha tenido una agenda muy intensa en el día, tiene una entrevista ahora más ratito, entonces para agilizar un poco el proceso y no retrasar tanto a Rosa, vamos a hacer 3 preguntas juntas para que tú las puedas responder en conjunto para agilizar un poco. Sí, una cosa muy... ¿Cómo? Sí. Una cosa muy pequeña, preguntas ojalá muy precisas para que entonces efectivamente tengamos el tiempo de responderlas muy bien. Adelante. Gracias, te cuenta la pregunta. Tiene que ver con cómo una isla tan pequeña, una isla del Caribe, ha generado un nivel de impacto que ha podido infiltrar a las sociedades, la política, organizar grupos armados en todo el continente. La pregunta directa es, esto no lo hace solamente Cuba con su gente, esto es Rusia, ¿ya? Esto es la Unión Soviética en su guerra, en su conflicto geopolítico con Estados Unidos, ¿ya? Eso parece seguir hasta el momento. Y la pregunta mía es si el cubano o la oposición cubana tiene claro que Cuba ha sido un instrumento en un conflicto geopolítico mundial y que lamentablemente, como lo vemos en Siria y en otros lados, los precios que pagan los pueblos son muy grandes. Una segunda pregunta. Me llama poderosamente la atención que Estados Unidos no haya nombrado, porque ustedes tienen la mejor escuela de terrorismo del mundo, que está a 25 kilómetros de La Habana, que se llama Guayabo.0, ¿verdad? Allá tuvimos varios chilenitos aprendiendo nosotros, el MIR, el GAP, etc. ¿Ya? ¿Eso existe? ¿Todavía está? ¿Sigue igual? Muchas gracias. Una última pregunta, ojalá sea de alguien joven. Gracias por lo dicho. No. Joven de edad, no joven de edad. Es importante escuchar. Alguien con menos experiencia. Bueno, estabas planteando que el camino que están buscando para la transición es un plebiscito. Me gustaría, muy puntual, que me pudieras contar qué tan factible lo es y si manejan algunos hitos o algo, cómo sigue el camino de ese plebiscito que se ve como algo muy a posteriori, claro, justamente. Muchas gracias. A todos los jóvenes. Sí. Yo creo que los cubanos lo tienen claro. A ver, el movimiento democrático cubano, ¿no? Hay mucha falta de información en la ciudadanía cubana. Pero quienes no parecen tenerlo claro o no tenerlo suficientemente claro son las sociedades y los gobiernos latinoamericanos. O por lo menos esa era la realidad hasta hace unos 5 años. Yo creo que han estado despertando a esos hechos, sobre todo con el colapso venezolano, con la realidad nicaragüense, con la realidad en Bolivia, en Ecuador y con los lazos evidentes con el régimen cubano. Ciertamente los pueblos pagan un alto precio, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí, y por eso peregrinamos por el mundo en busca de apoyo, ¿no? No solamente porque estamos esperando un gesto altruista, que será desde la comunidad internacional en solidaridad con la vida de los cubanos dentro y fuera de la isla, sino porque esto se trata de la autopreservación de la estabilidad democrática de la región, ¿no? Y casi de la estabilidad democrática global.
desde La Habana, la seguridad del Estado cubana, como usted apuntó, fue entrenada en primera instancia por la KGB y luego por la Stasi. Yo tengo amigos que fueron prisioneros de la Stasi y del G2 cubano en Berlín y en La Habana. Y por supuesto que Cuba formó parte del ajedrez político de la Unión Soviética y probablemente todavía desde el gobierno ruso se maneja como una pieza, aunque no tienen el mismo nivel de influencia al día de hoy. Yo no creo que se esté entrenando guerrilleros en Cuba, no lo sé, no lo creo. Pero las maneras en las que la injerencia del régimen cubano se hacen patentes en toda la región están ahí, ¿no? La represión en Venezuela se dirige desde el sistema de inteligencia cubano, ¿no? Como se dirige en Nicaragua también. La instalación del socialismo del siglo XXI con esquemas distintos al totalitarismo comunista de La Habana, pero con un entrenamiento y con una asesoría del sistema de inteligencia cubano, es un hecho, ¿no? Y tiene que ver con llegar al poder y tratar de perpetuarse en el poder en todos los lugares donde llega el socialismo del siglo XXI a instalarse. Vemos esfuerzos por cambiar la Constitución, por intentar una reelección indefinida. Vemos directamente ataques a la libertad de prensa, a los medios de prensa, a la libertad de expresión, y vemos el silencio cómplice de los gobiernos y de los actores sociales que lamentablemente intoxica a las democracias a sus alrededores, ¿no? Que ven este nivel de influencia y se paralizan, ¿no? Esta islita en el medio del Caribe lo tiene, es un hecho que lo tiene mucho menos poder que el que se le pretende atribuir, tiene mucho menos poder real que el de la leyenda que han creado, leyenda que está también en las cabezas de los líderes regionales, ¿no? Por eso decíamos que hay que darse cuenta de que es el régimen cubano quien necesita de ellos y no al revés. El día después del plebiscito empezó el proceso transitorio. No comenzó la democracia, y eso es algo que tiene que definirse entre cubanos. Hay más de un programa transitorio en Cuba, en 60 años han tenido tiempo de elaborarlos y purificarlos. Tenemos la experiencia de otras transiciones, tenemos la experiencia de lo que pasó en Chile con sus luces y sus sombras, de lo que pasó en Europa Central y Oriental. Hay elementos en un proceso transitorio que simplemente tienen que estar. O sea, el espacio de improvisación no es tan grande, ¿no? Tiene que haber una línea paralela que se llama justicia transicional, sea cual sea el método que decidan los cubanos, ya sea un tribunal de la verdad, tiene que haber una comisión contra la impunidad, tiene que ser una entidad cubana, aunque tenga asesoramiento internacional, tiene que haber una asamblea constituyente, tienen que entrar en rigor leyes transitorias, una ley de asociaciones, una ley electoral que permitan escoger a la asamblea constituyente, y tiene que haber un espacio que no es menor de un año o 18 meses para que haya, por ejemplo, reconocimiento de partidos políticos, para que se puedan organizar y para que pueda haber finalmente elecciones libres, justas, plurales, creíbles, como un hito en ese proceso de transición. 5 minutitos, pueden aplaudir. Si a alguien se le quedó una pregunta en el tintero, ahí tenemos una, vamos a hacer las dos últimas, que me dicen que tenemos 10 minutos. Voy a partir por acá y de ahí voy para allá. Buenas noches. Rosa, una pregunta. Todos sabemos que las FARC, el grupo subversivo que hoy está en un proceso de paz en Colombia, tenía un apoyo directo de Cuba, en todo, desde la parte ideológica y militar. En el proceso de paz estuvo Cuba muy presente. Ahora viene un grupo ya no insurgente, sino político. La pregunta es, ¿qué tanta la injerencia cubana seguirá dándose en Colombia y en toda América Latina a través de esta nueva organización política que se llama las FARC, que igualmente ha estado presente en Chile también? Muchas gracias.
Y la última pregunta. Hola, Rosa. Hola. En realidad quería hacer dos preguntas. Uno es si temes por tu vida. ¿Qué? Si temes por tu vida en todo lo que haces, ¿no? Y segundo, dentro del régimen, que es una constante en todos los regímenes totalitarios que van hacia la democracia, es si se observan dentro del Partido Comunista Cubano grados de disidencia o sectores del Partido Comunista que estén abiertos a una transición, digamos. Yo creo que los hay. Ahora, en estas mafias perversas en el poder, quienes más miedo tienen son quienes más cercanos al poder están, ¿no? El círculo inmediato de Stalin vivía en pánico. Y así viven los altos funcionarios cubanos, ¿no? Y así han recibido también represión y han sido castigados. Hay ejemplos en los cuales han sido fusilados, como es el caso del general Ochoa, de los hermanos de la Guardia, que por cierto estaban presentes en La Moneda, en el momento del golpe de Estado a Allende, y fueron después uno fusilado y otro condenado a 30 años de prisión en 1989 por el régimen a quien habían servido toda su vida, ¿no? Con esto quiero decir, yo sí creo que hay divisiones entre ellos, a veces se filtran. No creo que son los agentes de cambio primarios. Creo que pueden sumarse a un proceso como el plebiscito y el proceso de transición en el momento en que entiendan que su vida está un poco menos en riesgo. Sí, a veces temo por mi vida. Es decir, a mi casa han llamado para decir te vamos a matar. Y ellos lo han hecho, ¿no? Lo hicieron con mi padre, lo hicieron con Harold, con mi amigo que tenía 32 años en el momento en que fue asesinado, y lo pueden volver a hacer en cualquier momento. No hay manera de blindarse contra esa realidad. Hay manera de intentar limitarla, ¿no? Hay manera de intentar protegerse en alguna medida, y tiene que ver con el apoyo internacional, tiene que ver con la visibilidad, tiene que ver con los gestos de la comunidad internacional cada vez que hay atentados, amenazas contra la vida de los disidentes. Me preocupa, por ejemplo, la seguridad de mi familia, me preocupa la seguridad de las personas que trabajan en la campaña de Cuba Decide, que son Iván Hernández, uno de los coordinadores más importantes dentro de la isla, es detenido todas las semanas, ha sido pateado en la calle. Sailí Navarro, que es una de las damas de blanco que también coordina la campaña dentro de la isla, ha sido detenida varias veces, y muchos de nuestros activistas lo son, ¿no? Por supuesto que la vida de los cubanos, sobre todo de los cubanos que tienen una proyección libre, está en riesgo, porque es que los que están en el poder son criminales, ¿no? Y en la medida en que sean tratados como criminales, ese riesgo disminuye en algo, ¿no? No hay manera de blindarse, pero en algo sí disminuye. La injerencia del régimen cubano en Colombia estará limitada por la acción de los cubanos libres en el proceso de democratización y por la acción de los colombianos, ¿no? Lo único que no podemos esperar es que se comporten de una manera distinta a las reaccionarias, ¿no? A que se comporten de una manera distinta a proteger sus intereses, su poder y su nivel de influencia en la región. Van a continuar haciéndolo, y los únicos que le pueden poner límites a eso son los colombianos libres y son los cubanos libres. Gracias.